Entonces estas tecnologías se desarrollan rápido, ¿no? Son proyectos que pueden tardar del orden de 3, 4 años, son tiempos rápidos, comparado como era construir una hidroeléctrica, por ejemplo. Construir una hidroeléctrica tardaba 20 años, 30 años. Entonces, pues la generación va súper rápido y la transmisión sigue igual, ¿no? No se acelera el proceso de construcción de nuevas líneas. Entonces ahí viene ese desfase. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy vamos a hablar Sebastián Moncada y yo con Juan Sebastián Guzmán. Bienvenido, Juan Sebastián. Muchas Mm, gracias. Llegamos a ti por recomendación de Luis Miguel Bedoya. A él lo entrevistamos en el podcast anterior y hablamos sobre energía eólica. Los invitamos a todos a que oigan también ese episodio. Eh, y él nos dejó una inquietud muy interesante acerca de la transmisión energética. Entonces, de ese tema vamos a hablar hoy con Juan Sebastián. Él es ingeniero eléctrico. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? Buenos días para todos. Primero, gracias por la invitación. Los saludo desde la ciudad musical de Colombia, desde Ibagué. Y aquí pues listo a conversar sobre este tema que bastante me gusta y bastante retos trae en la actualidad. Bueno, cuéntanos para empezar un poco acerca de tu carrera. ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo llegaste a, a trabajar con energías? Bueno, de profesión soy ingeniero electricista. Hace aproximadamente 10 años que me gradué de ingeniería eléctrica. Posterior a eso hice una maestría en toda el área de los sistemas de potencia, que es como el núcleo de todo el tema de la transmisión. Y pues después de esto he venido trabajando en temas de consultoría principalmente, todo lo que es consultoría en el sector eléctrico, tanto colombiano como de otros países del mundo. Ahí se trabaja en temas técnicos, regulatorios, económicos, financieros de los sistemas eléctricos. Eh, Después de estar involucrado en la consultoría un tiempo, paso a trabajar ya en el desarrollo de proyectos, lo que son proyectos solares, proyectos eólicos principalmente, todo lo asociado a las energías renovables. Y después de esto paro un poco el tema laboral. Voy a trabajar, voy a estudiar a México un doctorado en ingeniería eléctrica, precisamente aplicado a todo lo que son las redes de transmisión, toda la parte de operación de las redes eléctricas. Allá en México duró un periodo de 3 años aproximadamente y pues regreso aquí nuevamente al país a involucrarme ya nuevamente en la parte laboral. Paso por la UDME, la Unidad de Planeación Minero Energética, que es como la entidad que planea todo el desarrollo de las redes eléctricas, de toda la parte de transmisión del país. Y pues en la UDME, pues como todo lo relacionado con el tema estatal, pues tiene bastantes retos. Se llega en una coyuntura fuerte que es toda la cantidad desbordada de solicitudes de conexión de nuevas plantas eólicas y solares al sistema. Ahí se trabaja fuertemente por sacar adelante todas estas solicitudes. Y de nuevo, pues hago un brinco nuevamente al sector privado, ya en la parte de energías renovables, todo el desarrollo de proyectos de energía.
renovables. Entonces, pues, es como la experiencia fuerte que he tenido, ¿no? En consultoría y en desarrollo de proyectos, aparte del tema académico, que pues igual va muy de la mano con lo otro, ¿no? Este sector, ¿no? Entremos como en materia y empecemos como a detallar un poquito más qué es la transmisión eléctrica. Vale, todo el tema de la transmisión eléctrica se enmarca dentro del tema de qué es un sistema eléctrico. Entonces, digamos, antes de hablar de transmisión, hablemos un poquito de cómo está conformado todo el sistema eléctrico, tanto de Colombia como en general de cualquier país del mundo. El sector de la energía eléctrica se puede resumir en cuatro partes fundamentales. Por un lado está lo que es la generación, es decir, las fuentes de energía que producen, valga la redundancia, que producen energía eléctrica para que finalmente se pueda consumir en otro punto de la cadena. Toda esta energía eléctrica se genera a través de distintas fuentes. Vamos a hablar del caso colombiano. El caso colombiano, la mayoría de fuentes son fuentes de tipo hídricas. Colombia es un país hidroeléctrico donde alrededor del 70% de la generación de energía eléctrica pues viene de fuentes a partir del agua, de grandes hidroeléctricas sobre todo. Pues hoy en día hay unas muy famosas por ahí que suenan bastante, ¿no? Como el caso Hidroituango, por ejemplo. También tiene un componente térmico, no tan grande como el hídrico, pero más o menos puede ser el 25-26% de la generación del país viene de fuentes hídricas y el resto de otros orígenes, de renovables que apenas están empezando a salir, es decir, energías a partir del sol, del viento. Básicamente esas cuatro son como las fuentes principales de energía en Colombia. Esta energía se genera en lugares que por lo general están muy alejados de los centros de consumo. ¿Cuáles son los centros de consumo principales? Las grandes ciudades, en este caso lo que es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, donde se aglomera una cantidad importante de población, pero las plantas están lejos, están en ubicaciones, digamos, geográficamente distantes. Entonces, esa energía se debe de transportar hacia los sitios donde se consume. ¿Qué significa transportar? Transmitir. Entonces ahí ya pues empieza a aparecer la palabra transmisión. ¿Cómo lo definiría yo? Es como el esqueleto o la columna vertebral del sistema eléctrico. Como una persona para poderse sostener necesita todo el sistema óseo, la red, el sistema eléctrico necesita una red, necesita un sistema con que sostenerse, que es el sistema de transmisión. Y el símil que uno hace normalmente es compararlo contra las cadenas de suministro. Entonces uno necesita transportar el paquete, es decir, transportar la energía. Podemos verlos como estos servicios de DHL, FedEx, cualquier cuestión de estas que son los que transportan en sus aviones, pues toda la mercancía. Entonces, esa es la red de transmisión, que físicamente hablando, ¿qué es? Son todas estas torres grandotas que vemos cuando salimos por carretera, por cualquier lado del país, que están llenas de cables que pues uno por lo general no entiende eso qué es, pero esas son las redes eléctricas que nos están brindando la energía pues a todos nosotros los usuarios. Después de que la energía se transporta o se transmite, pues se distribuye. Cada vez se va acercando más a los centros de consumo, lo mismo que pasa con los paquetes de envíos. Entonces llegan a las ciudades, por ejemplo, y deben de empezarse a repartir a los distintos usuarios. Entonces ahí es donde llegan las redes de distribución, que es como una continuación de las redes de transmisión, pero ya a nivel, digamos, más urbano, más acercándose al consumo final. Y finalmente, pues esta energía, después de que se genera, se transmite, se distribuye, pues se tiene que consumir, ¿no? Entonces se comercializa.
ya llega a la parte final, que es donde se le da el uso final a la energía. Entonces, donde llega a nosotros los usuarios, y pues existen distintos tipos de usuarios, ¿no? Usuarios como nosotros que estamos en la casa en este momento, somos usuarios residenciales, usamos la energía para ver televisión, para escuchar música, para iluminarnos. Usuarios de tipo industrial, por ejemplo, las fábricas tienen sus cadenas de producción, entonces ellos alimentan motores o tienen procesos que requieren calefacción, alguna cosa de estas. Entonces, pues ese es otro de los tipos de consumo que se le da a la energía. Y también la parte comercial, ¿no? Es muy similar a un usuario residencial, ¿no? Para iluminar, para sistemas de seguridad, etcétera. Entonces, básicamente ese es todo el componente del sector eléctrico. Entonces, ahorita hacemos un pequeño zoom sobre la parte de la transmisión. ¿Y qué es la transmisión? Son todas las redes eléctricas de alta tensión o alto voltaje, que es una palabra de pronto más conocida por la gente, que interconectan a todo el sistema, que hace de interfaz o de mediador entre la generación y el consumo final. Estas redes eléctricas, pues en realidad son redes que representan desafíos desde múltiples frentes, ¿no? Es un tema bastante amplio. Estas redes, primero se deben de planear, es decir, alguien tiene que decir la necesidad de construir estas redes. ¿Qué quiero decir? Hay un ente en Colombia, en este caso la Unidad de Planeación Minero-Energética, que hace el ejercicio futuro. Ellos se paran a día de hoy, miran cómo está el sistema eléctrico y determinan, digamos, a 15 años, a una visión de largo plazo, qué necesidades va a llegar a tener el sistema eléctrico colombiano. Y con base a esas necesidades se va a planear la construcción de nuevas redes. Entonces, primero, pues es eso, es identificar en qué estamos, para dónde vamos y qué vamos a requerir en un futuro. Una vez estas redes están planeadas, es decir, alguien toma la decisión, en el caso de Colombia, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UNME, toma la decisión de que se requieren nuevas obras, pues llega todo un proceso para poderlas construir, ¿no? Entonces, todo este proceso en qué consiste, hay varias etapas, está todos los diseños, requieren una cantidad grande de diseños de ingeniería que me permitan, pues antes de construir, saber qué es lo que voy a construir. Está todo el tema alrededor de los permisos constructivos que requieren estas líneas. Entonces son permisos de distintos tipos, ¿no? Permisos de tipo ambiental, donde pues toca ir con las autoridades ambientales. En algunas ocasiones son las corporaciones autónomas regionales, en otras oportunidades ya es el ente central que dirige la parte ambiental en Colombia, la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Toda la parte social, ¿no? Pues son, digamos, son líneas muy largas. Una línea eléctrica de estas puede tener un trazado de 200, 300, 400 kilómetros, entonces pasa por múltiples ubicaciones geográficas. Entonces, en este sentido, pues hay que sacar un permiso ambiental por el impacto que esta nueva construcción genera sobre los distintos ecosistemas por los cuales está pasando. Hay que hacer una negociación con las comunidades que se vean afectadas por el paso de esta obra, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema de trámites que hay alrededor de un proyecto de estos, pues se debe surtir, ¿no? Es como lo previo, la parte constructiva, diseñarla y licenciar la obra en todos sus frentes que existan. Después de esto, pues ya llega la parte constructiva, ¿no? La parte constructiva, pues ya es en obra, una serie de personas, pues, haciendo, ejecutando la obra, con todos los retos que esto trae, ¿no? En el día a día, buscar la seguridad de las personas, la seguridad del entorno, disminuir la accidentalidad, bueno, en fin, todo lo que cualquier infraestructura que se vaya a construir pues requiere. Y finalmente, una vez
esta obra, esta línea de transmisión está construida, pues llega toda la parte de la operación y el mantenimiento, ¿no? Es decir, estos son activos que pueden durar 30, 40 años de vida útil, entonces pues hay que conservarlos en óptimas condiciones para que presten su servicio. Entonces pues estas líneas, en toda su vida útil, pues hay gente que está haciendo la operación y el mantenimiento de estos activos. Entonces pues si se dan cuenta es un tema que no solamente se queda en ver el puro cable sobre la torre, sino tiene un trabajo previo muy grande desde que a alguien se le ocurre la idea, bueno, alguien determina más bien que la línea se debe construir, hasta que presta su servicio por allá 40 años después. Claro. Entonces es un tema Dame, te largo, ¿no? interrumpo ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos se puede demorar? O sea, dices 30 años, pero más o menos, o sea, ¿cuánto se demora? Sí, digamos, desde el momento que se planea eh, esa línea, esa nueva línea de transmisión, hasta el momento que se construye y entra en operación, ¿cuánto tiempo puede pasar en todo ese lapso de... Aquí en Colombia, más o menos, desde que se identifica la necesidad de construir la nueva línea, que ese es un trabajo que puede tardar 1, 2, 3 años haciendo un estudio sobre el sistema eléctrico que ya describimos previamente, hasta que se toma la decisión de que se construye, puede pasar este tiempo, unos 3 años. Después de que se toma la decisión, en Colombia las nuevas obras eléctricas, en manera general, digamos, sin entrar mucho al detalle, porque el detalle también tiene una cantidad de reglas profundas, pero en manera general se maneja por un esquema como de licitación, más o menos, que se le conoce como convocatoria. ¿Y qué es ese esquema? Pues básicamente la UDME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, lanza una convocatoria para todos aquellos interesados que quieran construir esta nueva línea. Entonces, desde que se lanza la convocatoria hasta que se adjudica, hasta que llega un ganador, puede pasar 1 o 2 años. Entonces, entre que se identificó la necesidad, se lanzó la convocatoria, unos 2 a 3 años. Entre que se lanzó la convocatoria y se tiene un ganador, van 2 años más, en promedio, digamos unos 5 años. Y la construcción como tal, si le va bien, si el proyecto no tiene ningún contratiempo relevante, estamos hablando de unos 5 o 6 años más. Entonces, ahí podemos sumar y llevamos más o menos 10 años desde que se vislumbra el proyecto hasta que el proyecto ve la luz. Son tiempos largos, ¿no? Estamos hablando que pues, esos son retrasos importantes para otras cuestiones que trae el sector eléctrico. Sí, yo creo que de pronto estamos más familiarizados con el proceso de las carreteras, ¿cierto? Pero digamos que es parecido, o sea, los tiempos son, no es como que uno diga voy a hacer una red de transmisión y en 2 años está lista. Sí, exactamente. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema que no se resuelve tan en el corto plazo como uno quisiera, y pues por otra cantidad de inconvenientes que hay en el camino. Y sí, se Ujú. puede más o menos asimilar a una carretera. De hecho, el símil también que hacía hace un momento con la cadena de abastecimiento de entrega de productos, pues también tiene cierta comparación con el tema de carretera, ¿no? Estas líneas de transmisión se pueden asemejar a esas grandes autopistas por las cuales van pues, los vehículos. Es un ejemplo razonable. Vale. Bueno, este episodio se llama Sin transmisión no hay transición. Entremos en ese tema central que es eh, por qué la transmisión es central en la transición energética. El proceso de transición energética hace como tal referencia a la descarbonización de la generación de electricidad. Como lo mencionaba anteriormente, en Colombia, caso específico, la mayoría de la energía
es de origen hídrico, es decir, más o menos el 70% de la energía del país se produce a través del agua, de hidroeléctricas. Es una matriz energética limpia, relativamente limpia, porque pues producir a partir del agua, teóricamente, sin entrar a mayores detalles, es una producción limpia de energía. Pero Colombia es un caso excepcional en el mundo. En la mayoría de países del mundo se produce más que todo a través de fuentes térmicas de energía. En Colombia también hay energía térmica, ¿no? Más o menos el 25-26% de, de la matriz de generación en Colombia es de origen térmico, pero hay países del mundo donde que 80-90% de su generación es a partir de termoeléctricas. En Europa, por ejemplo, es muy común. En países de aquí, de la región de América Latina, también, como por ejemplo Argentina, etcétera. ¿Por qué en Colombia se produce sobre todo a partir del agua? Por la geografía, ¿no? Colombia es un país muy privilegiado desde el punto de vista geográfico, lleno de montañas por todos lados y de ríos. Entonces, esa combinación de ríos y montañas permite la construcción de hidroeléctricas. Hay lugares del mundo que no son así. Entonces, pues allá se produce a partir de termoeléctricas, a carbón, a gas, con combustibles líquidos, etcétera. ¿Qué sucede? A partir de todo este tema del cambio climático y toda esta cuestión, toda esta conciencia medioambiental que se ha venido incrementando a nivel global en los últimos años, pues ocurre que se dan cuenta que el sector eléctrico también aporta a esta contaminación. Entonces pues se piensa en descarbonizar la matriz energética, en quitar toda esta energía a partir de combustibles fósiles y llevarla a orígenes más limpios. En este caso, en su mayoría, energía de tipo solar y de tipo eólico. Entonces, ¿qué sucede con este proceso? Pues es un proceso de transición, ¿no? El mundo está adaptado a un cierto patrón de generación de energía eléctrica y de la nada llegan a cambiarlo, ¿cierto? Entonces, pues eso lleva unos traumatismos serios que, pues digamos, en esencia el sistema eléctrico no está adaptado para eso, ¿no? El sistema no está preparado para recibir en esas cantidades desbordadas la energía solar y la energía eólica, principalmente porque hay otras fuentes también renovables, pero pues no tan extendidas como la solar y la eólica. Entonces empieza a sufrir todo un proceso de transición, impulsado principalmente por este tema medioambiental. Y para que esta transición se haga posible, pues ahí es donde llega el tema de la transmisión. ¿Por qué? Porque tengo la fuente de generación, tengo un sol súper bueno o tengo unos vientos súper buenos y súper acordes para generar energía eólica, tengo las turbinas, tengo los paneles solares, tengo el consumo, la gente sigue consumiendo energía, pero hay como un corte, ¿no? Como que no hay con qué unir la generación con el consumo. Hace falta algo ahí en el medio. ¿Qué es lo que hace falta? La transmisión. Entonces, como hace falta la transmisión y como ya vimos hace un momento, la transmisión son proyectos complejos que toman tiempo, entonces pues empieza a haber un desfase, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos proyectos renovables, solares y eólicos principalmente, y soy reiterativo con esto porque existen otras tecnologías, pero no son tan difundidas a nivel global. Entonces estas tecnologías se desarrollan rápido, ¿no? Son proyectos que pueden tardar del orden de 3, 4 años, son tiempos rápidos, comparado como era construir una hidroeléctrica, por ejemplo. Construir una hidroeléctrica tardaba 20 años, 30 años. Entonces, pues la generación va súper rápido y la transmisión sigue igual, ¿no? No se acelera el proceso de construcción de nuevas líneas. Entonces ahí viene ese desfase
Y de ahí que se mencione mucho que sin transmisión no hay transición. Necesitamos nuevas redes eléctricas para poder acelerar la inclusión de energías renovables, para poder descarbonizar nuestra matriz de generación. Entonces, pues, a eso es que hace referencia, pues, con todas las complejidades que esto implica, ¿no? No es un proceso tan Ujú. simple y ya podemos ahondar un poco más en el tema. Sí, nos queda claro que el gran reto para la transición energética es la transmisión, pero entonces hagamos un zoom en el asunto de la transmisión. ¿Cuáles son esos retos puntuales y cuáles son las dificultades que se presentan con respecto a la transmisión que hacen que sea un proceso lento, que no estemos que en la capacidad de dar un salto de un día para otro o de un año para otro, sino que tenga que ser un proceso lento? ¿Cuáles son esos retos específicos, por ejemplo, en función de las comunidades que se impactan cuando se empiezan a construir las líneas? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso que lo hace dispendioso, lento, complejo? En el caso específico de Colombia, yo plantearía dos retos fuertes. Por un lado está la parte medioambiental. Como todos sabemos, pues Colombia es un país privilegiado por la naturaleza, ¿no? Es un país que el primero o segundo país más biodiverso del mundo, con unos paisajes espectaculares y una geografía pues muy rica. Entonces todo el tema medioambiental es un tema complicado, ¿no? Aquí pues la vida brota de cualquier rincón del país, entonces pues los procesos ambientales son largos, son dispendiosos, no siempre reciben conceptos aprobatorios, muchas veces son rechazados. Entonces pues todo el tema medioambiental es un tema fuerte, ¿no? Todo el tema de permisos medioambientales es un tema que retrasa y que pues digamos no va a un ritmo tan rápido como la gente quisiera, pues uno entiende, ¿no? Es de, un tema difícil, donde hay que cuidar lo que tenemos, pero también debemos de una u otra manera pensar las necesidades que vamos a tener a futuro, ¿no? Que estas redes eléctricas necesitan construirse. Y otro tema que destacaría yo, aparte de lo medioambiental, es toda la parte social, ¿no? Entonces, pues Colombia, aparte de su riqueza natural, tiene una riqueza cultural gigantesca. Es un país lleno de diversidad cultural. Hay cantidad grandísima de comunidades de tipo indígenas, palenqueras, afrocolombianas, etcétera. Y pues por la Constitución de 1991, cuando uno ingresa a ciertas zonas del país, entonces pues debe uno consultar con estas comunidades, entonces como llegar a un acuerdo con estas comunidades, donde pues muchas veces estas negociaciones se enredan un poco, ¿no? Entonces pueden haber diferencias entre la gente que quiere construir la línea y quienes están representando a la comunidad. Entonces pues todos estos retos, pues todas estas dificultades, pues van impactando directamente sobre los tiempos de construcción. Yo destacaría estos dos, que en esencia es lo mismo que se presenta en otros lados del mundo, ¿no? Todos los países pues tienen normativas ambientales y normativas sociales grandes, entonces pues podemos ver que este caso no es exclusivo de Colombia, sino se empieza a repetir en otros lugares. Entonces, estos dos temas pues desembocan en eso, ¿no? En retrasos fuertes y que pues pienso yo que debemos de mirar con lupa, ¿no? Porque si bien es cierto que los proyectos necesitan construirse y pues debemos de hacerlos, el consumo va a seguir creciendo, la demanda de energía eléctrica no va a parar, por el contrario, está subiendo, la población mundial está aumentando, cada día hay más personas, es decir, cada día se va a consumir más energía. En conclusión, las redes eléctricas las necesitamos, Ujú. no es opcional. Pero pues también debemos de cuidar a la gente y a lo que tenemos, ¿no?
Es un Sí, punto de negociación no tan fácil, donde pues pienso yo que hay mucha tela por cortar y donde ya no soy tan experto, ¿no? Ya no, temas sociales no es tanto claro. mi Hay una fuerte. paradoja porque se quiere hacer una transición hacia las energías renovables justamente para cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo toda la infraestructura que implica pues puede generar un impacto en el medio ambiente y en las comunidades, pues sí, que están en los territorios donde se quieren pues instaurar estas redes. Entonces, claro, ahí está la paradoja. Pero en términos de regulación, ¿cómo está Colombia? ¿Te parece que es clara la normativa o que todavía hay que trabajarle más en términos, sí, como técnicos y conceptuales? ¿Hay claridades o es todavía enredado? Yo quiero destacar que el sector eléctrico colombiano es un sector muy fuerte, es un sector, digamos, con una trayectoria importante, con una trayectoria destacada. Todas las personas que han estado encabezando este tema han hecho un trabajo muy bueno. Digamos, el sector en este momento cuenta con una fortaleza grande, por supuesto con sus flaquezas y con sus grandezas, eso es normal en todos lados. No quiero decir con esto que todo sea perfecto, pero sí quiero destacar que el trabajo que se ha hecho ha sido bueno. Colombia cuenta con un marco normativo muy bueno, en mi opinión, donde pues se ha garantizado todo el tema de la seguridad energética, del abastecimiento energético. ¿Y de dónde nace esto? Nace de las dificultades que tuvo el sector por allá en el año 92, 93 con el tema del apagón que hubo en esa época, donde pues por temas climáticos, por el fenómeno del niño, pues hubo una sequía grande en el país, como en Colombia se genera sobre todo a partir del agua, pues hay sequía, falta el agua, entonces pues se traba un poco la generación de energía eléctrica. A partir de eso, pues el sector sufre un golpe fuerte y se empieza a dar una reestructuración muy buena que a lo largo de estos 30 años pues, ha sido efectiva, ¿no? Ha sido muy buena. En cuanto a la regulación, pues pienso yo que hay una regulación sólida que tiene que avanzar sin duda alguna, o sea, esto no se puede quedar como está, en muchos frentes, ¿no? Porque hace 30 años no existía la solar ni la eólica, entonces el sistema operaba de una manera muy distinta a cómo debe operar hoy día. Entonces todo eso se debe regular, tiene que haber nueva legislación al respecto. Ya se están haciendo avances, por supuesto, es un tema que, digamos, no me lo estoy inventando yo, ya hay personas trabajando en ello de una manera positiva. Se debe trabajar más, claro, por supuesto que tiene que haber más, pues, más regulación al respecto. Otro tema que también hay que destacar es la parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a regular para permitir la entrada masiva de otras tecnologías. ¿De otras tecnologías hago referencia? Por ejemplo, almacenamiento de energía, un tema que va de la mano con las energías renovables, corriente continua o líneas de corriente directa, también es otro tema que sin duda se va a requerir para permitir la entrada de renovables, para permitir la transición. Entonces, todos estos temas en Colombia a día de hoy están incipientes, pero pues se va trabajando, ¿no? Insisto, Ujú. la regulación normalmente no va al mismo ritmo de los avances tecnológicos. Listo, Juan Sebastián. Bueno, nos quedan súper claros los retos que tiene crear nuevas redes, el tiempo que demoran y demás. Y bueno, y también pues es interesante saber que que contamos con un sistema sólido de normativas. Nos estabas contando que tenemos ya o bueno, que hay necesidad de nuevas normativas para el sector, para permitir la entrada de nuevas tecnologías y demás. ¿Qué otras soluciones, digamos, aparte de esas nuevas regulaciones, piensas
que puede tener este sector para soportar esa demanda de transmisión que viene en los próximos años y soportar la transición energética? Bueno, digamos, soluciones yo la miraría desde varios frentes, ¿no? Por un lado está la parte técnica. Desde la parte técnica, pues una solución es esa incorporación de nuevas tecnologías. Hay un tema muy relevante que de pronto no he mencionado, y es que cuando un sistema eléctrico se llena de energías renovables, caso solar y caso eólica, son energías que no tienen un comportamiento predecible, o bueno, no tan predecible, digamos, es un comportamiento más bien desordenado, llamémoslo así, a lo largo del día. Entonces el sol, pues, puede subir, puede bajar, el viento puede soplar más fácil, más suave, más duro, cambiar de dirección. Entonces, pues todo esto son retos de variabilidad, son fuentes variables de, de energía. Entonces, pues como son fuentes variables, pues el sistema eléctrico sufre, ¿no? Llega punto en el que requiere, pues, que no haya tanta variación de las fuentes de generación. Entonces, pues eso se puede ir pensando en solucionarlo con nuevas tecnologías, como cuáles, como el almacenamiento de energía, como la transmisión en corriente continua. Toda esta transmisión de la que hemos venido hablando se hace en corriente alterna, que son los sistemas eléctricos convencionales. Pero también existe la corriente alterna, la corriente directa, qué pena. Entonces, pues con corriente directa también se puede empezar a darle solución al tema, etcétera, ¿no? Todo esto pues tiene que ir apoyado por la regulación, sin duda alguna. Digamos, todo esto requiere inversiones gigantescas de capital, donde pues los inversionistas no invierten, sino tienen un marco regulatorio sólido. Entonces, pues vamos avanzando hacia eso, se está dando ese esfuerzo. Esas para mí serían las soluciones técnicas, aparte de otras también, como es pues cambiar las reglas de operación del sistema, o bueno, cambiarlas no, o flexibilizarlas para que permitan la entrada de energía solar, energía eólica y de nuevas tecnologías. Y por el otro lado están las soluciones menos técnicas, quizás ya más desde el plano estatal, gubernamental, que pues es en cuanto al tema social, pues sin duda alguna se necesita un Estado mediador que de una u otra manera le dé seguridad a estas comunidades que se ven afectadas por los proyectos. De una u otra manera, pues se sientan estas comunidades respaldadas por el Estado, pero que a su vez, pues permita que los proyectos se desarrollen, ¿no? No es un tema tan sencillo, digamos, es un tema complicado por toda la complejidad social que arrastra Colombia, ¿no? Pues, como sabemos, el país viene de una historia un poquito complicada, entonces, pues, eso sin duda alguna va a generar traumatismos y todo en las personas a nivel social. No soy experto en temas sociales, pensaría que ahí, pues, habría que tener en cuenta opiniones de personas también muy encaminadas a lo social. Eh, e igual con el tema ambiental, ¿no? Un poco de lo mismo. ¿En qué sentido? Pues también se requiere esa mediación del Estado donde sin afectar la parte medioambiental, sin ir a generar estragos sobre la riqueza natural que tiene Colombia, pero tratar de acelerar estos procesos de una u otra manera. Tampoco soy especialista en temas medioambientales, pero pues pienso yo que si se logra una intervención para mejorar esos dos aspectos, también habría forma pues, de acelerar un poco la transición energética. Y aquí quiero hacer mención a algo muy importante. La transición energética no es un proceso de 1 ni de 2 años, ¿no? Un proceso continuo que va a demorar más, sin duda alguna. Esto no va a acabar de aquí al 2030 y ya Colombia está lleno de solar y de eólica y ya apague y vámonos a otro lado, no. Esto va a seguir
paulatinamente por los retos que todo esto implica, ¿no? Van a haber nuevas tecnologías, en 10 años las cosas van a ser distintas, van a haber cantidad de cuestiones que de una u otra manera pues vayan impactando. Y cito un ejemplo, uno de los países que venía con una transición energética acelerada y exitosa era Alemania. Alemania venía con sus planes de descarbonización, todo muy bien, cumpliendo sus metas, y pasó una cuestión que nadie esperaba, ¿no? Que es el tema de Ucrania con Rusia. Entonces, pues, eso desbarató todo el tema, ¿no? Sin duda alguna, pues se dieron cuenta que tuvieron que recurrir de nuevo al carbón, que a punta de solar y de eólica, pues no era posible, y hubo este tipo de factores externos, sin duda alguna, pero que le bajaron o frenaron un poco ese impulso de transición. Entonces, pues eso también hay que tenerlo presente, ¿no? La transición es un proceso desde múltiples frentes, desde el frente ambiental, social, económico, político, geopolítico, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un tema de largo aliento en el que pienso que en Colombia se vienen haciendo bien las cosas. Colombia, sin duda alguna, ha dado un impulso fuerte a la transición. Es un tema que viene de años atrás y donde de pronto no al ritmo que quisiéramos, está bien, pero pues con complejidades de los procesos, pero pues se tiene que seguir apoyando y se está haciendo, ¿no? Y esperamos que en próximos años pues esto se vea más, coja más forma, ¿no? Y creo que vamos por el camino adecuado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en próximos años. Bueno, Juan Sebastián, nos dejas optimistas, nos dejas un montón de claridades y yo creo que también una pregunta indispensable que es cómo relacionarnos con las comunidades que además cuidan el medio ambiente para que se pueda dar de manera armoniosa esta transición y, y pues que se cumpla el objetivo justamente de generar menos impacto en el medio ambiente con, sí, con ayuda de las nuevas tecnologías, pero también pues de la idea de cuidar el planeta y de cuidarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo y bueno, esperamos que nos podamos volver a encontrar en otra ocasión. Claro que sí, con todo gusto, y pues estos son temas que hay que seguir de cerca y también pues qué bueno que digamos no solamente las personas que estamos involucradas en el sector estemos hablando de esto, sino que ya esto empieza a llegar a la sociedad en general. Entonces pues ahí es donde se da uno cuenta que el tema cobra una relevancia muy grande y pues que el camino por recorrer es largo todavía, pero pues hay manera, ¿no? Digamos, es como cualquier proceso en la vida, ¿no? Tiene sus altos y sus bajos, pero va de una u otra manera va caminando. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y pues espero volver a hablar pronto de este o de otros temas donde también se pueda aportar un poco, ¿no? Sí, muchas gracias a ti. Ha sido súper interesante esta conversación. Definitivamente es un tema que se ha vuelto un tema de sociedad que nos involucra a todos. Entonces, nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber estado con nosotros.